Banco Base, la base que fortalece a las empresas, presenta. Resumen en imagen. A ver qué dicen en Gobernación, pero el hecho es que se incrementa la violencia relacionada con el proceso electoral del próximo domingo en algunos puntos del país. En Oaxaca, la candidata del PRI a diputada local por el Distrito 14, también afiliada al Verde, Rosalía Palma, resultó herida en una emboscada dada en una carretera en la región de La Mixteca, a la altura del municipio de Tepozcolula. En el ataque muere su esposo, o lo matan, Efraín Cruz Bruno, y una sobrina y asistente, Talía Cruz Ibáñez. Los matan. A Rosalía le pegan un tiro en el pecho, otro en una pierna y milagrosamente se salva. Es decir, ahorita obviamente está en estado crítico, pero no ha muerto. El vehículo de la candidata recibió 35 impactos de bala. O sea, iban por ella con todo. Apenas la semana pasada le informé del asesinato, también en Oaxaca, de Nicolás Estrada Merino, presidente del Consejo Estatal del PRD, quien estuvo 11 días en calidad de desaparecido. En Sinaloa se reportó el homicidio de Antonio Loaiza Zamora, hijo del coordinador de la campaña de los candidatos de la coalición Transformemos Sinaloa, integrada por, otra vez, el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. El 24 de junio fue asesinado el candidato suplente a regidor del municipio de Sinaloa por la alianza Unidos Ganas Tú, del PAN, del PRD, del PT, un hombre que respondía al nombre de Eleazar Armenta. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que su partido no se doblegará ante el crimen organizado ni tampoco ante gobiernos estatales que se erigen como poderes fácticos que no respetan los acuerdos que firman sus partidos a nivel nacional. Y con ello se presenta aquí una doble problemática. Por un lado, el desvío de recursos de todos nosotros para comprar voluntades y con esto ganar elecciones, o bien la injerencia del crimen organizado tratando de patrocinar y después cobrar lo que se supone tienen derecho a. En el momento en que invierten las campañas, lo que exigen son favores de respuesta. El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, instó a los ciudadanos a vigilar los comicios del próximo domingo y a documentar mediante fotografías y videos irregularidades como la compra del voto, la coacción. Me han llegado muchas, muchas fotografías en donde se ven camionetas del PRI o del PRD llevando recursos para comprar voluntades de la gente, robo de urnas, cualquier tipo de delito electoral. El presidente nacional del PRI, este ideólogo César Camacho Quirós, demandó a las autoridades el esclarecimiento de los atentados y amenazas en contra de algunos candidatos y llamó a todos los partidos a condenar de manera unánime la violencia. Este mismo llamado que hacían antes el PAN y el PRD, decía César Camacho: no chillen, mejor pónganse a trabajar para ganar el voto. Y ahora me imagino que alguien le dirá a Camacho: no chilles, hombre, mejor dedícate a ganar lo mismo que dices que ganen los demás. Pedimos a las autoridades correspondientes el pronto esclarecimiento de los hechos y el fincamiento de responsabilidades para que de una vez se destierren las sospechas de que estos hechos de sangre están relacionados con la política partidaria. Por lo pronto nosotros no nos vamos a amedrentar por estos hechos. No, y sobre todo cuando tiene 10 guardaespaldas que le rodean, que se va a amedrentar.
En Aguascalientes, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Enrique Madero, denunció el cateo en la madrugada del domingo de una imprenta por agentes de la Procuraduría del Estado y de la PGR, en la que se imprimían volantes de su partido, en donde se ponían consignas de la propaganda del PRI, que se halló hace unos días en una supuesta casa de seguridad del narcotráfico, como aquí incluso le informé, en donde querían hacer que la denuncia fuera al revés, es decir, que fuera algo que ligara al PAN, y resulta que cuando llegan al lugar se encontraron pura propaganda del otro partido político, del PRI. Según la Procuraduría de Aguascalientes, se actuó en base a la denuncia de trabajadores de la imprenta, señalando que en el lugar se elaboraba propaganda negra en contra del PRI. Madero aceptó que los volantes que acusan la acción de la Procuraduría del Estado en contra de su candidato a la alcaldía son de su partido, pues no hay delito en la libertad de imprenta ni en la impresión, y entonces los vamos a repartir, fue lo que dijo Gustavo Enrique Madero. Por otro lado, el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, a través de su cuenta de Facebook, acusó a el procurador del Estado, Felipe Muñoz, de pretender sembrarle evidencias incriminatorias para que el PRI pueda obtener rentabilidad electoral. Aseguró que no ha huido del Estado ni del país y dijo que está a la espera de que se resuelva el recurso por el que pidió la disminución de la fianza que podrá pagar en cualquier momento para continuar su proceso en libertad, y argumenta que por eso no había pagado la anterior que le habían fincado, que era de 11 millones de pesos. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, tiene listo el operativo de despliegue para el próximo domingo 7 de julio en los 14 estados en donde habrá elecciones, dice su titular, Alfredo Orellana. Una fiscalía, mira, uno de los problemas graves que tenemos es que ya no hay fe en las instituciones que se supone de entrada deberían de gozar de ella. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores congeló las cuentas de Andrés Granier, así como las de su esposa e hijos, a petición de la PGR, a pesar de la negativa de la juez quinto de distrito, según confirma su abogado Eduardo Luengo, quien por otro lado insistió en la necesidad de trasladar a su cliente a la torre médica del penal de Tepepan ante su delicado estado de salud. Están congeladas las cuentas del químico Granier, de su esposa y de sus hijos. Muy delicado, con la presión muy alta, muy débil. Esto lo han constatado los servicios médicos del reclusorio, y esperemos que tome la autoridad una determinación pronto para trasladarla al hospital de Tepepan para que sea atendido. Este lunes a la medianoche vence el plazo para que la juez cuarto, Taisia Cruz, defina la situación jurídica de Granier por la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a 24 horas de que se pronunciara el quinto juez por el cargo de defraudación fiscal, que es otra cosa que le pesa a Granier en este momento. La Arquidiócesis Primada de México pide terminar con los paraísos autónomos de los gobernadores mediante leyes que tengan un mayor control de los recursos públicos en los gobiernos estatales, pues basta con la tolerancia del mandatario entrante para continuar con la impunidad del saliente. En su editorial del semanario Desde la Fe, titulado ¿Hasta cuándo?, la Iglesia Católica reconoció al actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, al no haber ocultado, lo que le decía yo por el Twitter la semana pasada, al no haber ocultado las irregularidades financieras de su antecesor, aunque también advierte que estas denuncias pueden convertirse en una herramienta mediática para posicionarse políticamente. En Morelos, cientos de personas vestidas de blanco, llevando carteles y fotografías, participaron en una marcha en Cuernavaca para exigir paz y seguridad al gobierno federal y al estatal, que es encabezado este gobierno por, ya sabe, Graco Ramírez.
La manifestación partió de la iglesia del Calvario hasta el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca. Los participantes expresaron su desesperación por el incremento de los delitos de todo tipo en el estado, mientras algunas madres de desaparecidos demandaban respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Una estudiante universitaria leyó una proclama. Qué bonito se ve el panorama cuando el gobernador Ramírez y su familia cuentan con 20 o más guardaespaldas a tiempo completo, cuando se trabaja cómodamente desde un buen despacho blindado y a prueba de todo. Así no hay problema. El estado de la inseguridad se ven con una nueva visión. Lo que decía, ¿no? Muchos que se erigen como vamos a seguir adelante y todo, pues, gozan de todo tipo de seguridades, ¿no? Y mientras que la gente común es eso. Y a propósito de desaparecidos, se cumplen 5 semanas sin que se conozca el paradero de 12 jóvenes presuntamente secuestrados en el bar Haven de la zona rosa, pero este fin de semana hubo destacadas novedades. Mire, la Procuraduría Capitalina solicitó y obtuvo arraigo por 30 días en contra de Ernesto Espinosa, el dueño mayoritario del bar Haven, detenido el viernes en un operativo de la Policía Federal Ministerial en contra del narcomenudeo, y con ello identificando durante su presentación ante el Ministerio Público, con base en orden de localización girada a la Fiscalía Antisecuestros, a esta persona como un probable operador de este hecho, de esta desaparición. El jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera destacó la colaboración y coordinación con la PGR para lograr el arresto de Espinosa Lobo, un elemento crucial en esta investigación del caso. La Procuraduría General de la República realizó un operativo de narcomenudeo, un objetivo que tenían en el esquema de combate precisamente a este delito en la esfera de su competencia. Derivado de esta detención y dada la coordinación que existe, que eso lo he estado reiterando, se ubicó que uno de los detenidos en un grupo de 12 personas correspondía a la descripción, a las características y al nombre de uno de los involucrados en el asunto Heaven. Y este domingo elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina detuvieron en las inmediaciones de la colonia Morelos al presunto responsable del asesinato de Horacio Vite Ángel, perpetrado en el bar Black, crimen que habría provocado en represalia al secuestro de los 12 jóvenes de Tepito unos días después. Este sujeto fue identificado como Enrique Torres Razo o Brian Enrique Torres Razo, que está ligado con todo este proceso. Hay 2 actos delincuenciales que uno parece es la concatenación del otro. Por otro lado, elementos de la Procuraduría Capitalina apoyados por la Policía Federal catearon este fin de semana el table dance, el Cadillac, aquí en la lateral de ¿cómo se llama? Del circuito Bicentenario. En la acción encabezada por la Fiscalía en contra de la trata de personas, se detuvo a 40 empleados del lugar y se rescató a 46 sexoservidoras que eran presuntamente explotadas en el local. De ellas 27 son mexicanas y el resto extranjeras, venezolanas, hondureñas y dominicanas. En Jalisco, las autoridades continúan las investigaciones sobre la desaparición de 2 jóvenes de 15 años hace una semana en el centro comercial Ciudadela de Zapopan. La Fiscalía realizó diligencias en el rancho de La Cebada, en el Bosque de la Primavera, ante supuestos indicios de que los jóvenes Luis Antonio y Andrés estuvieron en el lugar. Sin embargo, no hubo resultados positivos de las pesquisas. En otros asuntos, el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional Morena, Andrés Manuel López Obrador, convocó a una concentración nacional para el domingo 8 de septiembre en el Zócalo en defensa del petróleo y de la economía nacional. La fecha elegida es por el inicio días antes del periodo ordinario de sesiones en donde se prevé se presente la
iniciativa de reforma energética de Enrique Peña Nieto y la fiscal para proponer el IVA en alimentos y medicinas, según anticipó el propio López Obrador. En Chiapas terminó en Trifulca la 26 Asamblea Extraordinaria de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que había sido convocada para elegir a su nueva dirigencia. Profesores del llamado Bloque Democrático afines a la coordinadora, o sea, radicales, encerraron a los del CENTE en el Poliforum Mesoamericano de Tuxtla, en donde se desarrollaba el encuentro. Qué bonito, ¿no? Los maestros. Por varias horas no les permitieron ni salir ni entrar, por lo que la apoderada legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación solicitó la intervención de la policía. Los disidentes hicieron frente a los uniformados y la reyerta concluyó con 30 detenidos y varios lesionados. Los gobernadores tradicionales de la tribu Yaqui se deslindan del bloqueo en la carretera federal 15 México-Nogales, en el poblado, a la vera del poblado de Bicam. Señalan que tienen convenios y compromisos con el gobierno estatal que pretenden respetar y conforme a ellos se esperan resultados. Dijeron que las gestiones yaquis buscan 50% del agua que les corresponde por decreto presidencial de 1940 de la presa de la Angostura para poder sembrar todas las tierras que tiene esa etnia. A través de un comunicado, los gobernadores autóctonos de los pueblos Bacum, Bicam, Potam, Rajum, Torim, Loma de Guamúchil y Huiribis denuncian que el diálogo con el gobierno estatal se ve entorpecido por cuestiones políticas, pues quienes se manifiestan en contra del acueducto Independencia no son autoridades tradicionales yaquis, sino que trabajan para los ricos de Obregón, es decir, para los productores agrícolas del Valle del Yaqui y no yaquis. El Sindicato Mexicano de Electricistas religió... Ahí lo otra vez. El Sindicato Mexicano de Electricistas religió a Martín Esparza como su dirigente para el periodo 2013-4015, ¿no? O sea, unos 2003 años, ¿no? Para más o menos, no, al 2015. O sea, nada más, no se preocupen, nada más son 3 años, no 2003. El 27 de junio pasado concluyó el proceso electoral interno con la participación de una sola planilla encabezada por Esparza Flores. La cifra oficial de participación en esta jornada electoral fue de 23,296 electricistas, quienes también eligieron a 12 integrantes más del Comité Central. En México habitan 118,395,054 personas, de las cuales el 51% son mujeres, el 49% son hombres, según informa el Consejo Nacional de Población. La esperanza de vida es de 74.5 años a nivel nacional, 77 para las mujeres, 71 para los hombres, según dice el mismo organismo. Las localidades más pobladas son el Estado de México, que tiene 16,400,000 habitantes, seguido por el Distrito Federal, que tiene 8,900,000 habitantes, y Veracruz, que tiene 7,900,000 habitantes. En tanto, las proyecciones de población indican que para el 2050 habrá 150,837,517 mexicanos, y la esperanza de vida a nivel nacional será de 79.42 años. Es la perspectiva, como se ve en proyecciones poblacionales, insisto, para el 2050. En Egipto, millones de personas exigieron la salida del presidente Mohamed Morsi a un año de su llegada al poder, en la jornada de protestas más intensas que se han visto en ese país desde la caída del expresidente Hosni Mubarak, quien lo hicieron renunciar a su cargo luego de que millones de personas exigieran su salida, luego de 32 años de gobernar a Egipto. Es bárbaro, ¿no? Allá en el 2011. También marcharon miles de simpatizantes del presidente egipcio, quienes se enfrentaron a golpes con
otros que exigían la dimisión de Morsi. En la capital de Egipto, las protestas volvieron a la icónica Plaza Tahrir, epicentro de las revueltas de hace 2 años, y a los alrededores del Palacio Presidencial. Unas 500,000 personas se congregaron en torno al lugar agitando banderas y bajo el grito de "fuera, vete". Los detractores de Morsi exigieron su salida motivados por los problemas económicos y de inseguridad que se viven en el país. En otras ciudades de Egipto también hubo movilizaciones de miles de opositores al presidente islamita. La noche acabó con enfrentamientos en distintos puntos de Egipto. Se contabilizan ya 7 muertos, aunque las informaciones sobre la cifra de víctimas son todavía muy confusas. Los choques más graves se dieron frente a la sede de los Hermanos Musulmanes en El Cairo, a la que pertenece el presidente Morsi, entre islamitas y opositores que lograron tomar el edificio. El ataque sobre la sede de la hermandad comenzó anoche con el lanzamiento de cócteles Molotov y de piedras por parte de los manifestantes, mientras que miembros de la agrupación disparaban desde un edificio en contra de los agresores. Tan solo en ese lugar hubo varios caídos. Cientos de manifestantes continuaron con sus protestas este lunes tras haber pasado la noche en tiendas de campaña en la Plaza Tahrir. Aquí en el país, la Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó a los mexicanos que visitan o residan en Egipto a evitar acercarse a las manifestaciones ante el riesgo de que se produzcan actos violentos. A través de la guía del viajero de la página de la Cancillería se explica: Egipto vive un proceso de cambios políticos donde las protestas son frecuentes después de la oración de las 13 horas en las principales plazas. Sin embargo, pueden efectuarse en cualquier otro día de la semana y en distintos momentos del propio día. O sea que no hay que confiarse, dice la Secretaría. En Brasil, manifestantes y fuerzas del orden se enfrentaron cerca del estadio Maracaná en Río de Janeiro, mientras se desarrollaba el partido de la final de la Copa Confederaciones entre Brasil y España. Un grupo de jóvenes de los 3,000 manifestantes que protestaban lanzó piedras en contra de uniformados, intentando traspasar la barrera de seguridad montada a 500 metros del propio estadio. Los efectivos de élite respondieron con bombas de ruido, balas de goma, gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que se replegaron en calles cercanas para volver a enfrentarse con los agentes de la policía. 7 personas resultaron heridas, 5 manifestantes y 2 policías, los cuales fueron trasladados a un hospital para ser atendidos sin que haya habido en ello lesiones de gravedad. Más de 2 semanas de masivas protestas en Brasil en demanda de mejoras sociales fueron suficientes para que la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff se derrumbara en casi 30 puntos. Según una encuesta publicada el sábado, la administración del Brasil pasó de gozar de un 57% de aprobación a principios de junio a un 30% la semana pasada, en el mayor retroceso sufrido por un mandatario desde la redemocratización del Brasil en 1985. La popularidad de Dilma, que buscará la reelección en octubre próximo, ya venía erosionándose por el estancamiento de la economía y el aumento de la inflación. 6.5% en los últimos 12 meses, que es bárbaro. En marzo, su gobierno tenía una aceptación del 65% y Dilma, representante del Partido de los Trabajadores, era considerada imbatible de cara a los comicios. Hoy la historia es otra. Además, de acuerdo con el sondeo publicado por el diario Folha de Sao Paulo, el 81% de los brasileños apoyan las manifestaciones que estallaron en todo el país en reclamo de más inversiones en educación, salud y transporte, en contra del despilfarro, dicen, de dinero en estadios para el Mundial de Fútbol 2014 y por medidas más eficientes en la lucha en contra de la corrupción. Apenas 15% de los entrevistados estuvieron en contra de las protestas. Y en medio del convulsionado ambiente en el país sudamericano, Dilma decidió
no asistir a la final de la Copa Confederaciones. Ya durante la apertura del evento, 2 semanas atrás, la presidenta recibió un fuerte abucheo, una silbatina de parte de los asistentes. Y mire, yo vi a otra España jugar ayer, pero sí resultó muy conveniente para los fines del país anfitrión el que ganaran. Ganando el Brasil de manera contundente 3-0, creo que Dilma cayó muchas bocas. No las suficientes para que esto desaparezca, pero me imagino lo contrario. ¿Qué hubiera pasado si Brasil ayer no se corona? Los servicios secretos de los Estados Unidos espían a la representación de la Unión Europea en Nueva York y a 38 embajadas, entre ellas las de México, Francia, Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur y de países de Oriente Medio, según documentos filtrados por Edward Snowden al diario The Guardian de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense. Uno de los documentos contiene una lista de 38 embajadas y misiones calificadas como objetivos y una detallada sobre la diversidad de métodos de espionaje utilizados en contra de cada una de las sedes diplomáticas, como aparatos instalados, cables de comunicación, formas satelitales de telefonía celular, etcétera, etcétera. Y así, estas nuevas revelaciones fueron presentadas luego de que el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, exigiera una aclaración completa a Estados Unidos sobre la información publicada este fin de semana en la revista alemana Der Spiegel, El Espejo, que describía cómo el gobierno de Washington había espiado oficinas de la Unión Europea. Estoy profundamente preocupado y sorprendido, dice Schulz, en un comunicado en el que aseguró que si las acusaciones resultan verdaderas, sería un asunto muy grave que tendrá también impactos en las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. The Guardian y Der Spiegel aseguran que los documentos les fueron entregados por el ex agente de inteligencia estadounidense, quien ha provisto a varios medios con documentos clasificados de su país en las últimas semanas. Este fin de semana, por cierto, el expresidente sudafricano Nelson Mandela siguió recibiendo homenajes y mensajes de apoyo, entre ellos del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sin que trascendieran novedades sobre su estado crítico de salud. Nelson Mandela nos enseñó que la valentía de un hombre puede cambiar al mundo. El valor moral de Madiba ha sido una inspiración personal para mí, dice Barack Obama, luego de visitar la prisión de la isla de Robben, en donde Mandela pasó 18 de los 27 años que estuvo encarcelado por su oposición al régimen de segregación racial del apartheid. En la última etapa de su visita oficial de 2 días a Sudáfrica, Obama llegó a la ciudad del Cabo, procedente de Pretoria, donde se reunió el sábado con familiares de Mandela. El presidente de los Estados Unidos se encontrará hoy con su contraparte de Tanzania, Jakaya Kikwete, así se llama, en el inicio de una visita oficial de 2 días a Tanzania, última escala de su gira por África. Y ahí, antes de irse en Sudáfrica, Barack Obama, como buen político, lanzó un mensaje que tenía ecos como para ser recibido más bien en Estados Unidos. Dice: Mandela y Washington son para mí personajes equivalentes que pusieron por arriba de sus intereses los intereses de la nación. Y en un discurso, ya sabe, los discursos de Barack Obama son prístinos. Qué bárbaro, qué bien le escriben a este hombre y qué bien interpreta los discursos que pronuncia. En Chile, la expresidenta Michelle Bachelet fue la clara vencedora del pacto opositor Nueva Mayoría en las elecciones primarias celebradas este domingo para elegir a los candidatos presidenciales de los principales bloques políticos. Michelle Bachelet recibió 3 de cada 4 votos de chilenos que el próximo 17 de noviembre piensan sufragar por el movimiento Nueva Mayoría. En el bloque oficialista, el exministro de Economía Pablo Longueira, militante de la Unión Demócrata Independiente, se impuso con un estrecho 51.25 al ex titular de la Defensa, Andrés Salamand, del partido Renovación Nacional.
Y me pregunto, una mujer así, con la presencia y prestancia que tiene así en Chile, me pregunto quién tendría en México esas características. Eric Garcetti, de 42 años, rindió protesta como alcalde de Los Ángeles, el más joven en más de un siglo en la historia de esa ciudad, según revela Antonio Villarraigosa, quien cumplió una gestión de 8 años al frente de esta ciudad de California. Garcetti, después de Villarraigosa, que fue el primer alcalde de origen hispánico, es el segundo con raíces mexicanas por sus abuelos, aunque también tiene antecedentes judíos e italianos. En su discurso, el nuevo alcalde anticipó que en sus primeros 100 días tendrá la creación de empleos entre sus más altas prioridades, junto con una mejora de vida para los angelinos, que dice se ha perdido calidad. En Arizona, mueren 19 bomberos que combatían un incendio forestal en la pequeña comunidad montañosa de Yarnell Hill, al norte de Phoenix. Otros 22 bomberos resultaron lesionados al haber sido rodeados por las llamas, que se propagaron rápidamente con la ayuda de fuertes vientos en el área. El fuego, que comenzó el viernes en medio de una ola de calor que supera los 35 grados promedio, arrasó casi la mitad de las 500 viviendas de la comunidad y ha quemado unas 800 hectáreas de bosques.